Que Dios le bendiga a todos, a cada una de las personas que ha de reproducir este video. Mi nombre es Francis Joaquín, soy de República Dominicana y me gustaría hablarles de la palabra de Dios. Antes de comenzar a leer la Biblia o hablar del tema del cual le voy a hablar, me gustaría realizar una oración para que así sea Dios el que nos dé la sabiduría y el conocimiento para poder darle la palabra correspondiente a cada una de las personas que me está escuchando o me está viendo por este medio. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por haberme permitido, Dios mío, grabar este video o que este video haya sido reproducido, Señor, por alguna de esas personas, Padre amado, que están pasando por algún tipo de necesidad, Padre amado, que estén pasando por alguna dolencia, Señor, o por algún momento difícil en su vida. Yo te pido, Señor, que seas tú dándome la sabiduría, el conocimiento, Padre amado, la inteligencia, Señor, Padre, para poder hablar de tu palabra con cada una de estas personas, Padre amado, que necesitan de ti, Señor, que están sedientos de tu palabra. Yo te pido, Padre, que seas tú usándome, Dios mío, como un instrumento, Señor, o como un medio, Padre amado, para que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, y que tú los ilumines, Padre amado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Sé que muchos de ustedes han entrado a reproducir este video por el tema que le he puesto. Y el tema es ¿por qué soy cristiano? A esa pregunta me gustaría responderla con otra pregunta. ¿Por qué no ser? ¿O por qué no ser cristiano? ¿Por qué no debería de serlo? La palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo y la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. O sea, por cualquier lado que nosotros investiguemos, solamente son cosas buenas. No veo el porqué de no ser. Antes de leerles la palabra de Dios, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles en el cual la ciencia, la religión, muchas personas nos han querido distorsionar o hacer creer que Dios no es real, que su existencia es simplemente algo ficticio, que es simplemente creado por la imaginación del hombre. Pero me gustaría que usted usara su razonamiento y que usted analizara. Hay muchas cosas en la cual debemos de analizar, en la cual debemos de pensar, en la cual debemos de meditar. Por ejemplo, una de esas tantas cosas en la que debemos de pensar es en que todo tiene un origen, todo tiene un patrón a seguir. Por ejemplo, si hoy tengo yo acá esta Biblia, tuvo alguien que sentarse a escribir. Por ejemplo, si usted hoy tiene un celular, tuvo alguien que sentarse a diseñar o a planear cómo se iba a hacer ese celular. Si usted en su casa tiene un mueble, por ejemplo, como el que tengo acá, o cualquier objeto, tuvo alguien que sentarse a diseñar o a pensar en que iba a crear o ese mueble o ese objeto. Usted también que me está viendo por este video, usted no nació así por así. Usted tiene un origen también. Por ejemplo, su origen es su papá y su mamá. Si su padre y su madre no se juntan, no intiman, usted hoy no estuviera. Yo estoy aquí porque papi y mami se juntaron, intimaron y me concibieron. Pero
si usted sigue indagando y sigue analizando y sigue pensando, y usted dirá, papi y mami tuvieron también un origen, que fueron sus abuelos. Pero sus abuelos también tuvieron su origen, que fueron sus padres de sus padres, su bisnieto o tataranieto. Y si así comenzamos a indagar y a investigar, llegaríamos hasta la creación del mundo. Muchas personas, científicos, otras personas que quieren negar la existencia de Dios, han alegado y han hablado de muchas teorías. Por ejemplo, una de esas tantas teorías es que somos creados porque dos grandes rocas o dos grandes asteroides chocaron y simplemente por esa explosión luego trajo lo que hoy conocemos como vida, que es la teoría del Big Bang. Pero si usted analiza qué es la palabra teoría, la teoría es simplemente un hecho que no ha sido demostrado, y todo hecho que no ha sido demostrado se queda en teoría. O sea que la teoría es simplemente alguien que se sentó a pensar y que cree que una cosa se formó de algo o que algo se creó de algo, y ya eso es una teoría. Es simplemente el pensamiento que una persona tuvo sobre la existencia o sobre algo, pero no tiene un fundamento y no tiene un hecho que ha sido demostrado. Ahora, usted dirá, ¿en qué tiene que ver todo eso que le he mencionado con el que yo sea cristiano? Bueno, si soy cristiano es porque creo en Cristo, creo en Dios, creo en la creación, pero no creo en que la creación haya sido causada por dos grandes rocas. Tampoco creo en que la creación ha sido creada por evolución. ¿Qué es la evolución? Nos han querido vender de que la evolución eran monos y que eran dos clases de monos, que un mono quedó de un lado y el otro y la otra clase de mono quedó en otro lugar, que en una de esas clases de mono pereció, pero otra, según lo que nos dice la evolución, se vieron en la necesidad de pescar, de buscar sus propios alimentos, y esa necesidad le creó a ellos una inteligencia para ellos poder sobrevivir. Pero esa teoría también se cae de la mata, porque hoy en día tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, necesidades de viajar a otro país. ¿Por qué pagar tantos vuelos caros? ¿O por qué viajar en avión si nosotros tenemos una necesidad de volar? Y como nos han querido vender la idea de que somos de evolución, entonces ¿por qué no evolucionar alas y volar hacia otro país? ¿O por qué no sumergirnos en la profundidad del mar? Porque también tenemos necesidad de pescar. ¿Por qué tener que crear objetos o maquinarias de alto costo para poder pescar si con la evolución podemos evolucionar agallas y poder respirar debajo del agua? Todo eso nos los han querido vender para que neguemos o no creamos en la existencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla y nos da un orden cronológico de cómo fueron creadas todas las cosas. Por ejemplo, voy a comenzar leyendo libro de Génesis capítulo 1. Habla de la creación. Dice la palabra de Dios así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
la Biblia te habla y te dice de un orden cronológico de cómo fueron creadas todas las cosas. No es una teoría, es algo verídico, es algo real lo que te dice la Biblia. O sea, no te está diciendo yo creo que esto fue creado de tal forma. Te está diciendo fue creada de esa forma. O sea, dando seguridad de que todo fue creado en ese orden. Yo no creo que el ser humano y todo lo que existe fue creado de una explosión, como algo tan perfecto, tan indescriptible, fue creado de un caos. Usted ahora mismo puede agarrar dos piedras y chocarla, o dos grandes rocas, y nada va a acontecer. ¿Sabe por qué nada va a acontecer? Porque no surge algo ordenado de un caos. ¿Cómo es que simplemente de un caos surgió la vida humana? Surgió el ser humano. El ser humano que es un ser extraordinario, capaz de pensar, capaz de tener sentimientos, capaz de crear, capaz de amar, capaz de destruir. O sea, todo eso fue creado simplemente de la nada. No creo. Yo sí creo que tuvo alguien que sentarse a crear, a diseñar todo, tal y como dice la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí. Dios se sentó, diseñó al hombre y a todo lo existente. Y por eso hoy soy cristiano. Ahí respondo su pregunta a lo que van a ver el título. ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque creo en todas las cosas que Dios ha creado para mí. No creo en evolución, yo creo en creación. No creo en que fui creado de un desorden. Yo creo de que alguien se sentó a diseñarme y a poner en orden todas las cosas. Y ese alguien se llama Dios. Y de ese Dios quiero hablarte. De ese Dios que me salvó, que ha salvado a muchas personas, que creó el cielo, el mar, todo lo existente. De ese mismo Dios te quiero hablar. Si sigo leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó. Usted no fue creado simplemente de la nada. Usted no fue creado simplemente porque hubo un caos y de ese caos, por casualidad, se creó algo tan perfecto. Yo no creo. Soy cristiano porque creo en lo que dice la palabra de Dios. Soy cristiano porque Él me salvó. ¿Me salvó de qué? Luego de que Dios había creado o creó todo lo existente. Si usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta de que la Biblia te habla de Adán y Eva. Sé que muchos de los que están reproduciendo este video ahora mismo saben quién es Adán y Eva. Y dice que Adán y Eva pecaron. ¿Qué es el pecado? El pecado es la separación de Dios con los hombres. Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, hermano, fueron destituidos o apartados de la presencia de Dios. O sea que el hombre fue apartado de la presencia de su Creador. Pero vino Jesús y murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros, los que creemos en Él. Él murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Si hoy soy cristiano, es porque Jesús vino y me rescató. Es porque Jesús vino y me dio vida cuando no tenía vida. Es porque Él se entregó por mí en la cruz del Calvario. Yo no merecía ser salvo. Ninguno de nosotros, de los que hemos creído en Él, merecíamos esta salvación tan grande, pero hoy la tenemos. La tenemos porque nuestro Creador, quien nos diseñó, quien nos creó, decidió venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Decidió entregar a su Hijo, a lo más preciado, para que muriera por cada uno de nosotros. Si hoy soy cristiano, es por ese sacrificio, porque Él se despojó de todo y se humilló hacia los humos para hoy yo tener vida. ¿Qué le hace el Evangelio a la vida del ser humano? Por eso me hago esta pregunta: ¿por qué soy cristiano? O sé que muchos de ustedes se preguntarán: ¿por qué ser cristiano? Y yo les respondo a ustedes: ¿por qué no serlo? El mundo necesita de Jesús. Sé que habrá muchos que no creen en Dios, muchas personas llamadas ateos que dicen que no creen en la existencia de Dios, pero es algo ilógico, porque ¿por qué no creer en la existencia de Dios? Porque si Dios no existiera, ¿por qué negar la existencia de algo que no existe? Los ateos utilizan un término y dicen: si Dios existe, ¿por qué existen tantas catástrofes? Si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? Y yo les respondo de la siguiente manera: claro que Dios existe, pero queremos culpar a Dios de nuestras acciones o nuestras malas prácticas. La vida o en la vida actual en la que estamos viviendo hay mucho odio, hay mucho rencor, hay muchas personas que matan a otras. ¿Cuántas personas a diario lo vemos en la noticia? Personas que matan a otra, que matan a su pareja, que matan a sus hijos, que hacen cuantas cosas. Pero todo eso no es causado por Dios. El odio, el rencor y todas esas cosas malas es la ausencia del amor de Dios en el corazón del hombre. La misma Biblia lo dice que Dios es amor. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido alejar o hemos estado alejados del amor de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, eso es lo que pasa. Por eso es que Él dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que te dice en su palabra que debes de creer en Él, que debes de proceder al arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es de cambiar nuestro ritmo de vida. El que quiere ser cristiano tiene que cambiar su vida antigua. Ya usted no puede seguir pecando, no puede seguir haciendo cuantas cosas malas. Para usted ser cristiano necesita venir a Jesús, necesita creer en ese sacrificio que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, y necesita andar y ser como Jesús lo fue. Por eso les respondo a cada uno de ustedes: ¿por qué soy cristiano? Soy cristiano porque
Él hizo ese sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Soy cristiano porque he entendido de que la ciencia se puede equivocar, de que el hombre puede equivocarse, pero Dios no se equivoca. Soy cristiano porque me he dado cuenta de que Dios es más real que el aire que respiro, de que Dios es más real que mi propia carne que puedo palpar en este momento. Si Dios no existe, simplemente ¿por qué negarlo si Él no existe? Los mismos ateos que dicen que Dios no existe, que Dios no es real, en sus libros de ciencias, que ellos afirman que cada letra, que cada párrafo plasmado en ese libro son hechos históricos que se han investigado, ¿por qué entonces ponen un antes y un después de Cristo? Si Él nunca existió, si no es real, entonces ¿por qué afirmar su existencia en todos sus libros? Por eso a usted que está reproduciendo este video, quiero decirle que Dios le ama, que Dios te ama y que quiere salvar tu vida. En vez de preguntarte por qué Él es cristiano o por qué ser cristiano, mejor debes de hacerte la pregunta correcta: ¿por qué no debo de serlo? ¿Por qué no debo de ser cristiano? Si Dios lo único que quiere es salvar tu vida, Dios lo único que quiere es cambiar nuestra manera pasada de vivir. Yo gozo, yo disfruto, yo me siento bien siendo cristiano. Me siento feliz, no me hace falta nada. ¿Qué me hace falta? ¿Las borracheras? ¿O el beber alcohol en las esquinas? Eso a mí no me hace falta. ¿De qué sirve yo trabajar 15 días o trabajar un mes completo para emborracharme en una sola noche y gastarlo todo? No tiene lógica. Yo disfruto de otras maneras. Yo puedo comer, puedo salir, puedo compartir con mi familia. Porque esa es la excusa que muchas personas utilizan. Dicen, no puedo ir al evangelio porque hay muchas cosas que yo tengo que disfrutar todavía. La muerte no mide tamaños, no mide edades, no mide condiciones sociales. La muerte simplemente llega y no sabemos en qué momento puede llegar. Por eso quiero decirte en este día que Dios te ama, que Dios quiere salvar tu vida y que Dios quiere transformarte y que Dios quiere entregarte lo mejor de Él. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, que sea la paz de Dios contigo, con tu familia y con todo aquel que ha reproducido este video. Mi nombre es Francis Joaquín, estaré subiendo contenido regularmente. Si te ha gustado este contenido, por favor te voy a pedir que te suscribas a mi canal y que la paz de Dios sea contigo, con toda tu familia y con cada uno de los tuyos. Padre, te doy gracias, Señor, por haberme permitido grabar este video. Yo te pido en este momento que seas tú guardando, protegiendo, cuidando a cada una de las personas que estén viendo este video, que sea tu presencia con cada uno de ellos, Señor, que seas tú entrando a sus hogares, Padre, que seas tú visitando su familia, sus hijos, Señor, que sea alguno de ellos que está pasando por algún momento de dificultad, que sea tú con ellos, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.